Bueno, José Ramón, ahora que estamos un poco celebrando su aniversario, ¿consideras que la Constitución de 78 nos trajo una España un poco más abierta al mundo? Bueno, yo creo que la Constitución fue el paso necesario para que España no solamente entrara en la Unión Europea, sino para que se abriera por completo al mundo. Sin Constitución no podríamos hacer o haber hecho todo lo que significa España en el mundo y de la cual además es líder en muchos aspectos. Completamente, ¿no? Como esta estabilidad democrática era uno de los requisitos que nos pusieron para poder acceder a la Unión Europea, y tú y yo, desde luego, somos dos grandes beneficiarios trabajando aquí en el Parlamento de esa apertura. Exacto, y mira que somos generaciones muy próximas. Hombre, ¿de la misma quinta? Absolutamente. Yo no sé por qué la gente dice esto, no, es que son de diferentes generaciones, porque lo dicen ellos, porque vamos, o sea que... No, pero fíjate, era importante no solamente porque tuviésemos determinadas obligaciones, ¿no? O cumplir criterios, sino también porque España en sí misma tenía que demostrar al mundo que somos el mejor país del mundo, ¿no? Que siempre lo hemos dicho. Pero tú, Olaya, tienes además, aunque nos llevamos muy pocos años, repito, de diferencia, tú tienes una oportunidad que yo no tuve en tu generación. Era muy habitual, y es muy habitual, y prueba de ello es que estás tú aquí, que muchos de tus compañeros y gente de tu edad estuviese en España con la misma naturalidad que está aquí en Bruselas o en cualquier país. Tú disfrutaste de un Erasmus que para mí pues era prácticamente inexistente. Completamente, y aparte creo que es de las grandes suertes. O sea, los jóvenes hemos venido un poco a mesa puesta a la democracia, a la Unión Europea, y la verdad que yo he podido disfrutar de estudiar una carrera fuera, dentro de esa carrera fuera un Erasmus, y ahora estar trabajando aquí en Bélgica. Entonces, la verdad que mi madre siempre dice que si viviesen mis abuelos, ni en 1.000.000 de años se hubiesen imaginado, ¿no?, como estas libertades que hemos tenido. Una cosa que me parece bastante importante también es un poco la imagen que proyectamos, ¿no?, los españoles, tanto aquí en Bruselas, pero en general allá donde vamos, la imagen que tiene el resto de Estados miembros de nosotros. Y yo, desde luego, he podido comprobar de primera mano, pasando tanto tiempo fuera de España, de que, pues bueno, yo creo que tenemos una de las mejores nacionalidades y que se nos ve, ¿no?, como teniendo una de esas mejores nacionalidades. En Inglaterra la gente siempre te recibía con los brazos abiertos diciendo es que sois los más simpáticos, los más amables, los más abiertos. Y creo que también eso es algo que tú has vivido, pero un poco desde el otro lado, ¿no? La visión que tiene el mundo de España, siendo mallorquín, habiendo sido presidente de Baleares. ¿Cómo lo habéis vivido desde el otro lado, esa apertura de España, pero a través del turismo? Pues mira, y perdona, todo lo que te decían ahí en este caso en el Reino Unido era verdad. Yo acabo de llegar de Washington y cuando dices que eres español, la gente se le cambia la cara. Y de hecho he hecho recomendaciones de, oye, ¿de dónde tengo que ir a España? Entonces ya le digo en otros sitios que en España se viene la gente a disfrutar, sabiendo que además, repito, es el mejor país del mundo. Lo que pasa es que algunos no se han dado cuenta todavía. Lamentablemente algunos de los que viven aquí incluso, ¿no? Pero mira, poco les queda. Poco les queda para y si no, peor para ellos, peor para ellos. Pero fíjate, desde el otro lado, como tú dices, yo he estado vinculado siempre al ámbito internacional, en todas mis etapas públicas, desde alcalde, presidente del gobierno, en el Senado y ahora aquí. La visión que se tiene, o sea, al fin y al cabo es lo que tú estás viviendo, es decir, que a ti no te tengo que contar nada. O sea, la visión de España en el ámbito internacional es absolutamente importante. Y unas cosas más importantes que tenemos como visión también son nuestros embajadores. Y te voy a poner el ejemplo de uno de dos embajadores que son para mí los mejores embajadores que ha tenido España en su historia. Porque hablábamos de la Constitución, estamos hablando de la Constitución, pero la Constitución también identifica al rey como la primera y la máxima figura que representa los intereses de España en el exterior, en las relaciones internacionales, ¿no? Y nosotros tenemos una Constitución que nos da al mismo tiempo una monarquía parlamentaria. Pero esa palabra monarquía ha hecho que gracias a los monarcas, inicialmente obviamente el rey Juan Carlos I y ahora Felipe VI, hayan sido los mejores exponentes, los mejores embajadores que hayamos tenido en el mundo. Tú hablas del rey Juan Carlos, tú hablas de Felipe VI, a la gente se le cambia la cara porque gracias a ellos muchas figuras de absolutamente prestigio, renombre, venían a España y también nos abríamos al mundo gracias a ellos. Y sin duda también la monarquía tuvo un rol imprescindible en la transición, absolutamente. Mi siguiente pregunta para ti iría un poco en lo opuesto que te acabo de preguntar. Y es cómo se vivió desde dentro, tú que estudiaste en Madrid, ¿no?, a finales de los 80, esa transición a la democracia, la Constitución. ¿Se respiraba un poco la libertad de la que de repente gozábamos? Pues fíjate, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo cuando era muy pequeño me acuerdo perfectamente ir en el coche con mis padres y mis padres ir a votar por primera vez, porque no habían conocido en ese caso unas elecciones, ¿no?
Yo no he vivido esa época y he vivido otras siguientes en las cuales la libertad era absoluta, pero absoluta me refiero absoluta en su máxima expresión. Y teníamos tantas oportunidades como que mi generación o las familias que han vivido en mi generación por primera vez han tenido, valga la redundancia, en su familia un universitario. No todo el mundo podía acceder a una carrera, me refiero antes de la democracia y en esos periodos previos. Es decir, hay gente que por primera vez, te digo, de mi generación, entraba un título universitario en su familia, lo cual no es una cuestión menor y nos permite definir hasta qué límites se expandía y se desarrollaba no solamente la Constitución, la democracia en sí, sino también un derecho y unas oportunidades absolutamente imprescindibles que constituyen el que tu generación y personas como tú estéis aquí, porque todo va desde el punto de vista de una escalada, de unos hitos que se pudieron conseguir, empezando, por ejemplo, en la época de mis padres. Uh-huh. No, completamente. O sea, y aparte creo que es de la poca conciencia que nos queda a los jóvenes, ¿no? De verdad lo que supuso el 78, porque seguimos oyendo, ¿no? De primera mano estas historias de nuestros padres. Yo, por ejemplo, sé, mi madre fue a la primera universidad de su pueblo. O sea, ya ni siquiera de su familia, ¿no? Y lo que supuso. Y en una generación haber podido dar el salto de primera universitaria de un pueblo entero a, de repente, estar estudiando en el extranjero, la verdad que es una maravilla. Y eso es sumamente importante. Yo que estoy mucho en redes sociales, como tú bien sabes, viaje donde yo viaje a cualquier parte del mundo, siempre tengo mensajes de jóvenes, o bien jóvenes universitarios. Esta semana pasada estuve en Washington, ya te digo, y tuve 2 o 3 mensajes de chicos que están estudiando en la Georgetown University, otros que están trabajando en el mismo Washington, pero también te puedo poner el caso de cualquier otro país europeo o cualquier otro país. Es decir, la exportación de talento de España al exterior y el talento que tiene España en su propia base es absoluto, con lo cual era muy habitual el comparar España, ¿no? Es que España comparado con. No, España, repito, y lo voy a decir seguramente porque es uno de mis vicios, en el mejor de los sentidos. España es el mejor país del mundo, ¿no? Por si no te lo he dicho antes. Entonces, no solamente se trata de decirlo, de creérnoslo, pero en base a una realidad. Y esa realidad, para que seamos el mejor país del mundo, son personas como tú, que hacen que, es verdad, te lo digo de verdad, ahora ya, no te rías, te lo digo de verdad, porque hacéis que la extensión de España, de esa individualidad geográfica de un mapa en un plano o en el mundo, personas como tú son las que la hacéis evidentes, y personas como tú, como no se ve, por aquí detrás hay gente extraordinaria que nos está grabando y que nos acompaña, que son los exponentes no del futuro de España por formación, sino el presente más estimulante y más maravilloso que tiene España.